Amén. Bendiciones para todos los que están viendo este programa hoy. Le damos una bienvenida a todos. Este es el programa de Breaking Bread. Es el primer episodio oficial hoy y tenemos con nosotros al invitado especial desde España, el pastor Luis Amaya, que va a estar con nosotros hoy y va a ser una bendición. Y antes de que empecemos, queremos hacer una oración, pastor, por favor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te Dios damos Padre bendito. gracias por estar este momento en este lugar para poder compartir tu palabra Che, y Espíritu poder Santo, hablar de Señor. ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la dicha y el privilegio que nos das de estar, Señor, juntos los hermanos, Padre, para poder decir que tú eres un Dios real, Padre. Quiero bendecir a las personas que están aquí y a las personas que nos están escuchando. Espíritu Santo, bendícelas y tócalas, Señor. Muchas gracias, toma tu control de todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, bendiciones para todos. Hoy también está con nosotros el pastor Pepe. Dios lo bendiga. Y tenemos también con nosotros a el grupo de los jóvenes, a Nathan y también a Moisés Amén, con amén. nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros, muchachos. Bendiciones. Y bueno, antes de que empecemos, creo que una de las cosas más importantes sería para que sepa las personas de dónde vienes, cómo empezaste en las cosas de Dios, abuelo. Háblanos un poquitito de tu testimonio personal. Bueno, pues nada, soy un gitano de España, de la madre patria. Ah, Me llamo Luis Amaya, pero más bien me conocen por el abuelo. Y me llaman abuelo desde que tengo uso de razón, es decir, ya de muy chiquitito, que apenas yo tenía conciencia. Mi abuela me decía, este niño es un viejo, este niño es un viejo de lo que sabe, un viejo de lo que sabe, y de ahí nace el nombre, ¿no? Lo que es el abuelo, ¿vale? Mi abuela me decía, este es un viejo, y de ahí me quedé con abuelo. Luego fue pasando el tiempo y yo como que le di honor a ese nombre. Y yo conocí al Señor con la edad de 12 años, es decir, que era un niño que fui tocado por el Espíritu Santo en una amén. habitación mía, donde yo le dije a Dios, si realmente tú eres real, yo quiero sentirte. Y en ese momento el Espíritu Santo visitó aquella habitación, me tocó, me rompió, me quebrantó, salí llorando. Y desde ahí salí de aquella habitación como una nueva criatura. Tenía 12 años. A la edad de 13 años, Dios me llamó al ministerio. Y fue algo un poquitín impactante, ¿no? Porque yo era el más pequeño de toda mi familia. Toda mi familia se convierte prácticamente en el mismo tiempo. En mi familia éramos como 200 personas y las 200 personas fueron tocadas por Dios en el mismo tiempo. Yo Wow. era el más pequeño de la familia prácticamente y el pastor me llama y me dice que Dios me llama al ministerio, Dios le había hablado y que quería que yo le sirviera. Cuando él me dice que Dios me llama al ministerio, aunque yo era un niño con 13 años, yo le dije, si Dios me llama, aquí estoy. Cuando el pastor me va a poner en el ministerio, llamó al presidente de la denominación, que era la Iglesia Evangélica Filadelfia de España, y también al superintendente de la región de Cataluña. Ellos vienen y el pastor le dice, quiero levantar a este joven. Ellos me llaman y me dicen, bueno, a ver, ¿cuántos años tienes? Y yo les digo, 13 años. Y ellos me dicen, ¿13 años? Digo, sí. Dice, pues joven, hemos puesto un límite como mínimo de 14. Y cuando ellos me dicen que el límite mínimo era 14, yo digo, me faltan 5 meses para los 14. Ellos se echaron a reír y me dijeron, bueno, pues contigo hacemos acepción. Y a partir de ahí empecé a predicar la palabra del Señor con 14 años. Yo fui el primero en toda mi familia como ministerio. Luego más tarde levantaron a unos primos míos. Luego más tarde, al año y medio, levantaron a mi padre de ministerio. Y con 14 años ya Dios nos da el privilegio de abrir nuestra primera iglesia. Abrimos nuestra primera iglesia con 14 años. En esa iglesia se convierte la familia de la que hoy es mi esposa se convierte conmigo, la bautizamos y luego, claro, por supuesto, le digo, o te casas conmigo o tú misma. Y ella pues cedió y se casó conmigo. Nos casamos con 15 años y Dios nos da el privilegio de abrir otra iglesia que es la iglesia de Belviche. La primera era Cinco Rosas, la segunda de Belviche. En Belviche se quedó mi padre de pastor,
y yo me quedé de pastor en la iglesia de las Cinco Rosas. Y de esa forma fuimos pastoreando, sirviendo al Señor. Estuve 9 años de pastor, luego salí, entré en otra iglesia. Total, han pasado 47 años que estamos sirviendo al Señor. Dios nos Amén. bendijo con 4 hijos. Los 4 hijos míos están sirviendo al Señor. Amén. Unos de una forma, otros de otra. Pero yo y mi casa servimos al Señor. Amén, amén. Qué bendición, abuelo. Verdaderamente es un testimonio impactante empezar a tan corta edad y ya predicando y aparte de eso pastoreando una iglesia. Me imagino que fue un impacto bastante grande, inclusive para tu familia, abuelo, porque ver a prácticamente es un niño de 13 años, 14 años y predicando y pastoreando más que nada. Yo pienso que sí fue bastante duro o difícil también a la misma vez. Claro, yo recuerdo que yo tenía 13 años, yo veía desde el púlpito, veía a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis tíos, a mi abuela. Y claro, en nuestro pueblo sabes tú que un niño con 13 años, ¿cómo va a hablar delante de todo el mundo? Sí. Yo sentía vergüenza y yo decía, ¿qué les digo yo ahora a mi familia? Y aquello me llevó a decir, bueno, yo no voy a hablar, que sea la Biblia quien hable. Y entonces empecé a coger la Biblia, empecé a leer la Biblia, y cuando yo subía al púlpito solamente citaba textos bíblicos. La Biblia dice en tal sitio tal, la Biblia dice en tal sitio tal, tal. Claro, yo no quería decir yo nada, porque a mí me daba como pudor, yo era el niño de la iglesia. Entonces, claro, hablarles a ellos, digo, bueno, pues si les habla la Biblia, ellos respetan la Biblia y la Biblia. Y de ahí nace que yo empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar, y solo citaba versículos, versos, versos, versos. Y bueno, y mi familia, pues claro, escuchaban la palabra y aquello fue tremendo. Y otra anécdota que quiero contarla es que cuando abrimos la iglesia de Cinco Rosas, allí había una iglesia católica. Y el cura se enteró de que habrían abierto una nueva iglesia en el mismo barrio. Y el cura empezó a decir, ¿quién es ese pastor que ha abierto una iglesia? Quiero conocerlo. Y me llegó a mí la información, el cura te quiere conocer. Y yo dije, no hay ningún problema, yo me voy donde el cura. Y ahora yo llego a la puerta de la iglesia del cura, llamo a la puerta, el cura me abre la puerta, me mira, me dice, dime, digo, he oído que usted quiere hablar con el nuevo pastor de la iglesia que se ha abierto aquí. Me dice, sí, quiero saber quién es. Digo, pues soy yo el pastor de la iglesia. El cura se quedó así en show. Me miró de arriba abajo y me dijo, ¿tú? Pues ¿qué edad tiene? Yo le dije 15 años. Si tú eres el pastor, digo, sí, yo soy el pastor. Y dice, pasa, hijo, pasa, pasa. Me sentó y el cura no daba crédito. Y me dijo, hijo, lo que te haga falta, aquí estoy yo. Pídeme lo que te haga falta que yo te voy a echar una mano. Fue impactante. Bueno, ya que estamos en el mismo tema, abuelo, hablando de tu testimonio. Bueno, yo te lo he preguntado varias veces, pero quiero para que también sepa la gente. Muchas veces, una de las cosas que más me impactan del pastor es de que tiene una memoria increíble para leer la Biblia y para citar versículos bíblicos. Y una vez le pregunté, pero quiero que nos diga a nosotros ahorita todos, ¿qué tan porcentaje de la Biblia te sabes de memoria que puedes recitar con puntos y comas? Bueno, a ver, a mí es que la gente dirá, ¿y cómo es eso? Pues yo recitaba libros enteros de la Biblia. Por ejemplo, yo el Cantar del Cantares, yo lo recitaba de pe a pa, de 1 al 8, todo entero y lo decía, incluso a veces en vez de predicar recitaba el Cantares de memoria en un estilo poético, con una música de fondo, y solamente era recitar el Cantar de los Cantares. Yo recitaba el libro de Gálatas también de memoria, lo recitaba entero. Yo recitaba desde el capítulo 1 al capítulo 15 del Evangelio San Juan, lo recitaba de memoria. Yo recitaba del capítulo 1 al capítulo 26 de los Salmos, lo recitaba de memoria. El libro de Job, pues no digo que lo recitaba entero, pero sí medio libro de Job, yo lo recitaba de memoria. No sé, yo recuerdo que una noche, yo y un cuñado mío nos sentamos los dos a recitar textos de memoria y amaneció y nos quedemos en menos de la mitad de versículos que estábamos recitando de memoria. Wow. Sí, muchos versículos, no sé cuántos, pero muchos. Wow. Verdaderamente. Sí. Dios nos bendijo con una memoria privilegiada, tengo una memoria fotográfica,
Gracias a Dios que tengo una memoria fotográfica. Yo leo un libro. Yo también, abuelo, tengo una memoria fotográfica. No me acuerdo de nada. Yo gracias a Dios tengo una buena memoria. El Espíritu Santo me dio una memoria muy buena. Y sobre todo en la Biblia, ¿no? En la Biblia pues también la he leído muchas veces. Claro, la Biblia yo la leí, la primera vez que yo leí la Biblia la leí en una semana. De Génesis y Apocalipsis la leí en una sola semana. Me tiré la primera sentada para leer en una semana, me senté a las 10 de la noche y mi madre me llama a la puerta a las 6 de la tarde, es decir, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde, sin levantarme de la silla leyendo la Biblia. Y no me di cuenta del tiempo. 19 horas leyendo la Biblia, ni comí, ni bebí, ni hice nada. Simplemente leer. Y mi madre me llama a la puerta y dice, pero abuelo, que tenemos el culto. Y me llamó porque tenías que hacer el culto. 19 horas leyendo sin parar. Y en esas 19 horas, ¿qué tanto leíste? Todo lo que pude. Pero más o menos Pues de leí, Génesis hasta dónde. no sé, creo que leí de Génesis, llegué casi a los Salmos. Wow. No, es mucho. Es mucho. Media Biblia. Pues sí, casi. En una sentada. Casi llegué a los Salmos. Leí mucho. Bastante. Exactamente no recuerdo. Yo recuerdo que la leí en una semana. Tardé creo que fueron 117, 115 o 116 horas en leerme la Biblia. Amén. Pues bueno, abuelo, hay un par de preguntas, creo que son bastante importantes y son cosas que están pasando actualmente en nuestra comunidad más que nada. Y son preguntas que traen mucha polémica, son preguntas que a la vez traen hasta discusiones bastantes, porque pues son preguntas un poquitito tabú, por así decirlo. Y tenemos algunas de las preguntas que algunos de los muchachos hicieron y queremos que compartas con nosotros algo sobre estas preguntas. Amén. Vamos a ir a una de las más difíciles, por así decirlo. Y esta pregunta está en dos partes, por así, vamos a decirlo así. Hablando de esta nueva tipo de doctrina que se ha levantado, que se llama seguridad eterna o una vez salvos, siempre salvos. Y el tema central más que nada es, ¿se pierde la salvación? Y ese es uno de los temas que trae bastante polémica hoy en día y queremos que que compartas algo sobre este tema para todos. A ver, la pregunta es una de las preguntas que se está hablando mucho, y es cierto, se está hablando mucho, prácticamente no aquí, sino en el mundo, ¿no? Yo acabo de dar una enseñanza de 3 meses sobre este tema, el famoso Turing, ¿no? Lo que se conoce como el Turing, o las 5 doctrinas o las 5 llaves del calvinismo, aunque realmente no es calvinismo. El calvinismo fue el que lo explotó, pero esto viene de mucho más atrás, ¿no? La doctrina del calvinismo nace prácticamente casi en el siglo III. Empiezan a surgir esa doctrina. Ahora, si nos basamos en el tema del calvinismo, hablamos de las 5 ramas, prácticamente donde quieres enfocarte es si la salvación se pierde o si no se pierde. Realmente si utilizamos la palabra la salvación se pierde, yo tengo que decir que no, que la salvación no se pierde. ¿Por qué tengo que decir que no, que la salvación no se pierde? Porque cuando hablamos de perder, hablamos de algo involuntario. Si nadie pierde algo sabiéndolo. El que pierde sabiendo no pierde. Es más bien abandona, deja, pero no lo pierde. Cuando alguien pierde algo, es inconsciente de lo que ha perdido. Yo pierdo las llaves del coche y yo me mido las llaves, las he perdido. Y automáticamente lo que trato es de ir a buscarlas, empiezo a mirar por la casa, empiezo a llamar a mi esposa, a preguntar a uno, a otro, porque lo he perdido. Pero una cosa es perder y otra cosa es abandonar. Realmente no perdemos la salvación. Lo que se pierde, lo que realmente nosotros hacemos es abandonar la salvación. Claro, ¿por qué abandonamos la salvación? La abandonamos por nuestra práctica de pecado.
Es decir, Dios me da la salvación y ya me la ha dado. La tengo yo la salvación. Y ahora el apóstol Pablo dice, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Yo tengo que demostrar, no tengo que hacer nada para ser salvo, pero sí tengo que demostrar de que soy un salvo. Es decir, en la ley era, tú haces y te salvas. La gracia es primero te salvas y luego haces. En la ley era, para salvarte tienes que cumplir todo esto. En la gracia es, tú te salvas, pero ahora demuéstrame que tú eres un salvo. Y eso es lo que nosotros recibimos. La salvación la recibo, pero ahora tengo que cuidarla. ¿Y cómo la cuido? Como dijo San Pablo, con temor y temblor. Entonces, ¿puedo perder la salvación? Perder no. ¿Puedo abandonarla? Sí. Así es, pastor. ¿Cómo abandono la salvación? Con la práctica de pecado. No, es que esto es un juego de que si Dios me da la salvación y ahora yo cometo un pecado, Dios me la quita. No, no, yo no he dicho tal cosa. Fijaos bien que el primera de Juan, en el capítulo 1 dice, hijitos, no pequéis. ¿Cómo les llama? Hijitos. Y aquí el término no pequéis es no resbaléis. Es decir, podemos cometer un pecado, pero por resbalón. Sin embargo, eso es en el capítulo 1, pero luego lees el capítulo 3 y dice, el que practica el pecado es del diablo. En el capítulo 1 te dice, hijitos, no pequéis. Y en el capítulo 3 dice, el que peca es del diablo. Pero no dice el que peca, dice el que practica el pecado. Porque una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar un pecado. Yo puedo cometer un pecado, yo puedo ir con mi coche conduciendo, un señor me se cruza, se baja, me dice 40.000 cosas y yo no aguanto y voy y le digo otras 40.000 cosas. ¿He cometido pecado? Sí. ¿He perdido la salvación? No. He cometido un pecado de resbalón. Ahora, la persona que ha nacido de nuevo, ¿cómo yo entiendo que una persona ha nacido de nuevo? Porque no peca, no, sino porque cuando comete un pecado, automáticamente se arrepiente y pídele a Dios perdón. Esa es la demostración de que yo he nacido de nuevo. Entonces, ¿se puede dejar la salvación? Por supuesto que se puede dejar. ¿Y dónde lo vemos en la Biblia? En 20.000 pasajes de la Biblia. Demas nos abandonó amando a este mundo. Si ama a este mundo, ¿qué dice la Biblia? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Sí. Por lo tanto, si Demas se fue al mundo porque lo amó, automáticamente se constituyó enemigo del Señor. Si la salvación no se dejara, no habría tantos versículos en la Biblia donde dice cuida tu salvación, esfuérzate y sé valiente, y otros tantos andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, si yo abandono la vida de santidad, esa santidad progresiva, viviendo una vida de práctica de pecado, no es que pierdo la salvación, sino que yo la estoy dejando, amando y abrazando el pecado. Es que Dios al que da la salvación no se la puede quitar. Eso va en contra de la naturaleza de Dios. Dios es bueno, por supuesto. Pero yo suelo decir, esto se toma en una expresión humorista. Dios es bueno, pero no es buenazo. Es bueno, pero Dios no es buenazo, es bueno. ¿Y qué quiere decir que es bueno? Quiere decir que Dios es bueno, pero no puede jugar y reírse de Dios. Porque no es buenazo. Dios es justo. Y hay algo en la naturaleza de Dios que se llama su justicia. Y la justicia de Dios está unida a su misericordia. La misericordia de Dios es grande, pero también es su justicia. Y yo comparo la justicia de Dios como la red eléctrica. Todo el mundo sabe que la red eléctrica, la luz, la corriente es buena. Nos da luz, podemos hacer 20.000 cosas, porque la luz es buena. Pero esa misma luz que es buena, tócala tú con las manos. De la misma luz se dispara una corriente que te quita la vida. Pero tú dices, pero si la luz es buena, claro que es buena, pero tú la has tocado con la mano. La luz es buena, pero no la toques con las manos. Si la tocas con las manos, de eso que es bueno, se convierte en un juicio para ti y te quita la vida.
Dios es bueno, pero hay algo que se llama la carne, que es nuestro pecado. Cuando tocamos a Dios con nuestro pecado, automáticamente hacemos que la ira de Dios se descargue. Pero si Dios es bueno, claro que es bueno. Su naturaleza es buena, pero su naturaleza es justa. Y cuando tú tocas su justicia con tu pecado, haces que la ira de Dios se descargue sobre tu persona. Por lo tanto, la salvación la mantienes cuando tú intentas vivir en santidad agradando a Dios. Cuando tú le das la espalda a Dios porque estás practicando un pecado, pierdes la salvación o abandonas. La frase correcta es abandonas la salvación. Libro de Apocalipsis, tengo contra ti que dejaste tu primer amor. No dice perdiste, dice dejaste. Porque si es perder, es involuntario. Pero si es dejar, es a conciencia. Por lo tanto, como dejaron el primer amor a conciencia, estaban en contra de Dios. Y mi pregunta es, si tú estás en contra de Dios, ¿puedes entrar en el cielo? Prácticamente no. Por supuesto, es no. Por lo tanto, uno puede abandonar la salvación. Voy a meterme un poquitín más profundo. Dice el libro de Génesis capítulo 6, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, serán sus días 120 años. Ese versículo se ha malinterpretado. Hay gente que ha dicho que esos 120 años, unos ya dicen que era del jubileo. En aquella época no existía el jubileo porque el jubileo entró en Levítico, por lo tanto no era la doctrina del jubileo. Otros dicen, bueno, era el tiempo que Noé tardó en construir el arca. Imposible que fuese el tiempo que Noé estuviese construyendo el arca, porque si recordamos bien, cuando Dios habla con Noé que construya el arca, Noé tenía 600 años y ya tenía sus hijos. Y le dijo Dios, construye el arca, Noé, y se meterán tus hijos, tus nueras y tu mujer. Es decir, cuando Noé tiene sus hijos tenía 600 años. Cuando Dios le habla, sus hijos ya estaban casados. Por lo tanto, desde los 600 hasta que sus hijos se casaron, los tres, vamos a poner una diferencia de 20 años. Eran 620 años. Si a esa edad, si Dios envió el diluvio cuando pasaron los 100 años, es decir, Noé tenía como 70, 80 años construyendo el arca. Por lo tanto, no hablaba del tiempo de la construcción del arca. Bueno, entonces hablaba de la edad del hombre. No dice la Biblia eso. El hombre va a vivir 120 años y después de eso los hombres vivieron hasta más de 200 y pico años. Ya el mismo Abraham vivió 200 años. Ya el mismo Job vivió 200 y pico años. Y otros muchos hombres de la historia, después del arca de Noé, vivieron más de 200 años. Por lo tanto, no estaba hablando de la edad del hombre. En estos tiempos hay gente que... Yo conozco una persona, bueno, no que la conozco en personal, sino que la hemos visto en los medios, que tiene 136 años. Por lo tanto, no está hablando de la edad del hombre. Entonces, ¿de qué hablaba? Estaba diciendo Dios al hombre, les doy un tiempo de 120 años. En estos 120 años mi espíritu va a trabajar en la vida de vosotros. Si vosotros no cambiáis, yo voy a enviar un juicio y voy a destruir el planeta Tierra. El Espíritu Santo empezó a trabajar en la vida de los hombres y los hombres no se arrepentían, no cambiaban. Luego más tarde Dios le habla a Noé, 40 años después Dios le habla a Noé. Noé se convierte en un pregonero de justicia, predica la palabra, ungido por el Espíritu de Cristo predicó por medio de él. Él estaba con testimonio, con ejemplo, no se convierte nadie, no se arrepiente, Dios envía el diluvio y lo destruye. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo dio el Espíritu Santo? 120 años. 120 años trabajó el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene un tiempo de trabajar en la vida de las personas. Si las personas no cambian, el Espíritu Santo desiste, no trabaja. Por lo tanto, una persona que está practicando el pecado, el Espíritu Santo trabaja en esa persona y trabaja de diferentes formas. Número 1, redarguyendo de pecado. Número 2, contristándose dentro de la persona. Número 3, reprendiendo a la persona que está cometiendo pecado. Número 4, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que se entristece, que se duerme dentro de tu persona. Por lo tanto, hay un tiempo donde el Espíritu Santo trabaja en la vida de
la persona. Si la persona no cambia, el Espíritu Santo desiste. Y oigan bien esto que voy a decir, y hay material bíblico para creerlo. El Espíritu Santo abandona a una persona que practica el pecado y que no quiere cambiar. Por lo tanto, si el Espíritu Santo abandona a una persona, si el Espíritu Santo desiste de trabajar en una persona, ¿cómo esa persona puede mantenerse salva? Imposible. Dios te da la salvación, te la ofrece, tú la recibes y te salvas. Pero si tú practicas el pecado, estás cambiando tú la salvación por tu práctica de pecado. Por lo tanto, no es que la pierdes, es que tú la abandonas. Wow. Y podríamos estar hablando mucho más, pero no tenemos tanto tiempo. Amén, amén. Bueno. Que cae debajo de uno que es calvinismo, otro es armenismo, que cae debajo de esa creencia también, porque el calvinista cree que no puede perderlo. El armenista cree que puede perderlo, él cree que puede perderlo, pero para insinuar que podemos perderlo, insinuamos que es nuestro, pero no es nuestro, sino es un regalo de Dios. Esas son las dos diferencias de esas dos creencias, y lo que estás explicando, pastor, más inclina al armenismo, ¿no? Claro, nosotros somos más arminianos que calvinistas, sí, en cuanto a este tema, sí. En cuanto a la salvación. Existen tres ramas, que es el arminiano, el calvinista y el wesleyano. Sí. Nosotros estamos en este tema más con Arminio. Bravo. Muy bien. La seguridad eterna. Seguridad eterna. ¿Cómo puede haber seguridad eterna si tú estás jugando con el pecado? Así es. Os digo por qué esta doctrina se esparce, porque la persona que la enseña no tiene temor a Dios y quiere jugar con Dios y con las cosas de Dios. Y para calmar su conciencia, porque lo utilizan como un calmante de conciencia, dicen: yo tengo la salvación, haga lo que haga. Es decir, tú puedes estafar, tú puedes engañar, tú puedes beber, tú puedes emborracharte, mentir, que no pierde la salvación. Es decir, Dios es tu aliado, es tu amigo, aun practicando el pecado, que es algo que va en contra de la naturaleza de Dios. Pero muchachos, ¿hasta dónde estamos viviendo? Que puedes tú pecar y que Dios te lo va a consentir, que el Espíritu Santo vive dentro de ti y tú practicas el pecado y el Espíritu Santo no te va a decir nada. Perdóname, tú estás en un sueño que ni tú mismo te lo crees. Lo utilizas como un calmante. Y te digo calmante porque un calmante no quita la enfermedad, solo calma el dolor, pero la enfermedad sigue dentro. Y tú tienes una enfermedad de practicar el pecado y lo intentas calmar con estos versículos que te inventas y que va fuera del contexto de la Biblia. Bueno, lo que dicen, con este tema, es de que ellos usan, si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, entonces cada vez que tú pecas lo borra y ya cuando pides perdón otra vez lo pone. Entonces, ¿qué estás jugando con él o que Dios está jugando contigo? Te borra, te pone, te vuelve a poner, y eso es lo que ellos usan para, lógico, esto tiene que ver, lo que quieren ellos es consentir su estilo de vida, de pecado, y poder asimilarlo para que ellos tengan una conciencia más buena sobre esto, pero en realidad es que están pecando. Por supuesto, es que eso que tú estás diciendo ahora no tiene sentido. Es decir, que Dios, eso no es calvinismo. Porque si realmente tú crees en la doctrina del calvinismo, tú no dirías lo que estás diciendo. Exactamente. Tú lo que tú dirías es: si Dios te ha llamado para ser salvo, tú estás apuntado en el libro de la vida. Pero si tienes una persona que practicas el pecado, a ti nunca Dios te escribió en el libro de la vida. Eso es el calvinismo. Calvinismo es que Dios nunca te escribió, porque Dios en su omnisciencia sabe que tú no eres salvo. Por lo tanto, Dios no te escribió. Por lo tanto, creer eso es un tormento. Porque si yo creo eso, yo creo en el calvinismo de la seguridad eterna, de la salvación, estoy creyendo que yo no voy a practicar el pecado, porque si yo practico el pecado ya soy del diablo. Entonces, yo recibo a Cristo, tengo la salvación, ¿vale? Ahora, yo cometo un pecado, ¿sabe lo que yo pensaría? Que yo ya no soy salvo.
Yo no soy de los salvos. Y que nunca fuiste. Que nunca fui salvo. Entonces, si yo nunca fui salvo, ¿para qué quiero intentar ir a la iglesia, escuchar la palabra, buscar de Dios y dejar de pecar si nunca yo estuve apuntado en el libro de la vida? Porque cometí un pecado. Y el calvinismo cree que ninguna persona que es salva practica pecado. Por lo tanto, tú mismo te estás engañando. Exacto. Porque no estás creyendo lo que realmente dices. Entonces, Dios no es que te apunte y te quita. Estamos hablando. Tú recibes a Cristo, Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. Si tú practicas el pecado, hay un proceso de trabajo del Espíritu Santo en tu vida, porque no pierdes la salvación, no te quita la salvación así por así, o no dejas la salvación de así por así. Hay un proceso de tiempo donde el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu vida. Y si tú no eres sensible a la voz del Espíritu Santo, llegará un momento que el Espíritu Santo deje de trabajar en tu vida y en ese momento tu salvación la habrás tirado por causa de tu práctica de pecado. Amén. Amén. Bueno, seguimos con la próxima pregunta. ¿Cuándo queráis? ¿O quieres seguir con el tema? No. Hay un punto importante que quiero que también hay que hablar. Mucha gente cree, como dice la palabra en Revelación, o frío o caliente sois, que si tibios sois los vomitaré de mi boca. Entonces el problema es que hay un cristianismo tibio hoy en día, y la palabra dice que los tibios no están salvos, están perdidos. Entonces hablamos de la práctica del pecado, uno arrepentirse, no arrepentirse, automáticamente está viviendo un pecado, y esa persona ya se descalifica al mismo de la bendición que el Señor quiere dar. Hoy calvinismo creen que pues la gracia es una licencia para poder pecar. Ellos piensan que pueden, una vez recibiendo salvación, no importa lo que haga uno es salvo. Y ahora, queríamos que nos ayudaras, pastor, en explicarnos, porque el problema de hoy en día es que hay una área gris en la iglesia, que uno vive cómodamente, como un cristiano tibio, considerándose que son salvos. Ajá. ¿Sí? Y es el problema grande ahora, porque ellos no tienen ningún arrepentimiento. Ellos piensan, si el Señor viene ahora por la iglesia, ellos se van, ¿verdad, Pastor Lorea? Pueden estar practicando pecado y ellos creen que están salvos. Sí. Es que, abuelo, no es ni calvinismo, porque no es calvinismo. No es calvinismo. No es calvinismo. No es Es una doctrina Sí. que es una mezcla de doctrinas. Y como que escogieron por aquí, escogieron por allá, y ellos hicieron un tipo de una doctrina que le llaman ahorita seguridad eterna. Y es una parte calvinista y es una parte, no sé qué será, pero Sí. es una mezcla de cosas. Sí. Pero al final de cuentas es de que tú vives una vida como tú quieres y que Dios ya dijo que eres salvo y tú eres salvo. Bueno, a ver, eso de que la seguridad eterna es calvinismo, es calvinismo. Lo que pasa es que ellos están haciendo una doctrina nueva a su antojo, a su antojo. Pero a ver, ¿puede mentir el Señor? No. A ver, no dice la Biblia literalmente, y hablamos de dentro de la gracia, Romanos 3:23, la paga del pecado es... Muerte. No dice la paga de los pecados, dice la paga del pecado individual. Singular, No habla, sí. exacto, Sí. singular, no es plural. La paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, ¿qué es la muerte? La separación, entre otras cosas, Sí. la separación eterna de Dios con el hombre. Por lo tanto, si tú cometes pecado, automáticamente vas a recibir un pago, y el pago es la muerte. Y eso está Más claro que el agua. Sí. más claro que el agua. Por lo tanto, el que practica el pecado es hijo del diablo. Un hijo del diablo no va a entrar al cielo. Por lo tanto, ese texto también lo sacamos de la Biblia. ¿Por qué la Biblia dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne? Si la gracia es una licencia para que yo pueda practicar Así es, el pecado, vamos a quitar ese Claro. versículo de Gálatas capítulo Así 5, es, verso lo que 16. arrancamos, sí. Y como eso, muchísimos versículos. Por lo tanto, no te engañes a ti mismo, no juegues a ser cristiano, no intentes calmar tu conciencia. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, vive en Cristo y deja de practicar pecado. Me recuerdo cuando los primeros años que te había conocido y empezamos a estudiar, abuelo, y hablases algo del pecado, que el pecado es como un callo.
y es un callo espiritual que con tiempo empiezas a perder la sensibilidad sobre eso y ya no te duele. Entonces, mucha gente hoy está viviendo en ese momento de que al comienzo tal vez les dolía o se sentían algún tipo de arrepentimiento, sentían algún tipo de dolor espiritual o querían volver, pero con el tiempo, siguiendo practicando el mismo pecado, ya prácticamente ya no les duele y creen que porque no les duele, que están bien. Ese es el problema. Claro, el pecado crea un efecto en la vida de la persona. De ahí nace que las personas vengan a la iglesia, se mantengan practicando el pecado y como que no les duele, porque el pecado produce un efecto en la vida de las personas. El pecado no es cualquier cosa, el pecado es algo que se practica y va matando la imagen de Dios en el hombre. Por eso la Biblia habla de 7 tipos de conciencia. Está la conciencia entenebrecida, la conciencia vana, la conciencia muerta, la conciencia corrompida y la peor de todas es la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada, ¿qué es? Es la conciencia que se ha encallecido. ¿Y qué pasa con una conciencia encallecida? Es como si te sale aquí un callo. Te sale aquí un callo, tú coges una cuchilla, le pegas un tajo, lo cortas y ni te duele, ni sangra, ni te pasa nada. Simplemente has quitado un callo. ¿Por qué? Porque esa sensibilidad de este lugar, a consecuencia de una práctica de golpes, se ha endurecido, se ha convertido en un callo. Y ya le puedes pinchar con una aguja, cortar con una cuchilla, ni sientes ni padeces. Pues la práctica del pecado llega a cauterizar tu conciencia. Y una conciencia cauterizada, aunque la espada de la palabra te pinche, no sientes nada, ni sientes dolor, ni sientes nada. Por eso eres capaz de venir a la iglesia, escuchar la palabra, decir que sientes al Espíritu Santo y luego sales a la calle y te sigues emborrachando, sigues maldiciendo, sigues estafando, sigues engañando y como que no pasa nada. ¿No se da que ya el pecado ha cauterizado tu conciencia? Y escúchame bien, una conciencia cauterizada te estás convirtiendo a ser propenso a una persona reprobada. Y una persona reprobada no tiene punto de retroceso. Es decir, una persona reprobada en la vida se va a arrepentir de sus pecados y jamás se va a salvar. Ejemplo. Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Ustedes creen que la mano de Dios iba a manipular el corazón de Dios y lo iba a endurecer? Que va. Dios no manipula el corazón de la persona ni manipula a ninguna persona. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios endurecía el corazón? Y yo para esto siempre pongo un ejemplo muy claro. Usted toma una pastilla de jabón y una pastilla de chocolate. Y usted la pone los dos elementos ante el sol. El sol brilla a 50 grados, imaginémonos. Esos 50 grados, el mismo sol va a tocar el chocolate y va a tocar el jabón. Pero va a haber dos efectos. El jabón se va a derretir, el jabón se va a endurecer y el chocolate se va a derretir. Pero si el sol calienta igual a los dos, sí, pero el problema no es del sol. El problema es de la naturaleza de los elementos. La naturaleza de uno es derretirse y la naturaleza del otro es de endurecerse. El pecado convierte tu naturaleza, tu conciencia y tu mente en una pastilla de jabón. Y ante los rayos del sol de justicia brillando sobre tu vida, en vez de derretirse, se va a endurecer. Y eso es lo que pasó. Los juicios de Dios, las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto, eran como los rayos del sol brillando en el corazón de Faraón. El corazón de Faraón, ante cada una de estas evidencias, se endurecía más. Pero Israel era como la pastilla de chocolate. Ante cada una de estas evidencias se rendía a los pies de nuestro Dios. ¿Cuál era el problema? Era el mismo Dios, las mismas plagas, pero con dos efectos. El pecado había endurecido el corazón de Faraón de tal forma que ante la evidencia de Dios se endurece, pero el otro ante la evidencia de Dios se derrite. Si tú vienes a la iglesia y sigues practicando el pecado, no será que has cambiado tu naturaleza y tengas una conciencia endurecida como el jabón y por mucho que Dios haga, en vez de romperte y tirarte a los pies del Señor, lo que vas a hacer es que te vas a endurecer más y vas a seguir practicando. Si eres así, te convertirás en un reprobado.
Y óyeme bien, el peligro de ser un reprobado es que ya no tienes arrepentimiento. No vas a poder arrepentirte de tus pecados. Por lo tanto, mi consejo es que te tires a los pies de Cristo, que reconozcas tu necesidad ante Dios, le pidas perdón a Dios y alcances su misericordia. Amén. Amén. Bastante bien. Una pregunta, abuelo. Vamos a decir un cristiano, ¿verdad? Pero en el momento que viene el rapto, pero ese cristiano está cometiendo un pecado ese mismo momento exacto, ¿se va con Dios o se queda? Bien, esa es una pregunta importantísima. A ver, yo voy con mi coche, hago otra vez el ejemplo de mi coche. Yo vengo de mi iglesia, vengo de predicar, yo tengo una vida cristiana 100%, intento hacer todo lo bueno, pero en ese momento ha venido un señor, me ha salido del coche, me ha dicho 20.000 perrerías y yo no le he aguantado y le pega un puñetazo. Y en ese momento viene el Señor. Sí. ¿Ustedes creen que yo, después de darle ese puñetazo, no me voy a ir a mi casa a pedirle perdón a Dios? Por supuesto que sí. Porque he cometido un pecado de reparo. Entonces Dios sabe que le voy a pedir perdón. Entonces Dios no me va a dejar. Dios me va a llevar con él a su presencia. Porque esto no lo hago todos los días. O sea, ha es sido una práctica. un momento, No es exacto. práctica. No es Ok. una práctica, ha sido un momento de resbalón. Y el Señor me dice, hijito, no te preocupes, has resbalado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Y el justo. Espíritu Santo da convicción. Claro, por supuesto. Bueno, ya que estamos en el tema del rapto, hay muchas personas que no creen en el rapto Bueno. porque creen que hay un rapto Entonces solo sí, personal. entonces sí creen en el rapto. No, o sea, Sí creen creen- que hay un rapto nada más personal. Entonces creen en el rapto. En una forma así. Claro. Entonces no es que no crean, sí creen. Pero Ahora, no creen en el rapto de la iglesia. ¿y eso de dónde lo sacan? Porque todas nuestras creencias tienen que estar basadas en la palabra. Si no está basada en la palabra es una creencia tuya. Y yo puedo inventarme lo que yo quiera. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Hay un solo texto que diga el arrebatamiento personal? Algunos que estáis aquí, que sabéis esa doctrina o que creéis que solo te puedes salvar tú solo, que tú crees en el arrebatamiento personal, te basarás en algún texto bíblico, ¿no? Ah, no existe ese verso. Entonces, ¿por qué creo en eso? Es que es una creencia muy personal. Ah, entonces no es bíblica. Se lo cree él, pero no hay base bíblica. Por lo No. tanto, está más equivocado. ¿Será que está equivocado, abuelo? No, totalmente. 100%. Bueno, y ya que estamos también en el mismo tema del rapto, ahora, hemos visto que en los últimos años muchas iglesias y más que nada las iglesias que somos fundamentales sobre esto, sobre la creencia del rapto, que creemos que somos pre-tribulación, han empezado a cambiar su perspectiva de que tal vez ya no somos pretribulación, que tal vez el rapto sea, ¿cómo le dicen en español? Mi tribulacionalista. Tribulacionalistas Y o post-tribulacionalistas. post-tribulacionalistas. Entonces, ya sea que el rapto no va a ser antes del anticristo, no antes de la gran tribulación y de la tribulación, sino que va a ser en medio, a los 3 años y medio, o que tal vez el rapto sea al final de la gran tribulación, que van a ser 7 años. Entonces, ¿qué podemos hablar sobre este tema para darnos un poquitito más de claridad sobre el asunto y conservar nuestra posición pretribulacionista? Bueno, esa doctrina que acabas de decir, pues yo la estoy escuchando mucho. Incluso cuando yo enseño la doctrina del arrebatamiento, yo hablo de las 3 ramas. El pre, el mi y el post-tribulacionalista. También escucho a mucha gente que habla del mi tribulacionalismo, pero empiezan de una forma que yo no sé por qué empiezan así. Muchos dicen, el arrebatamiento no existe. Ahí está uno. Ahí Sí. está uno. Sí. Pero cuando dicen que no existe, dicen más, la Biblia no enseña eso.
Dos, esa es una doctrina del siglo XVIII por un tal Nelson y por el sueño de una mujer. Y luego te dicen que creen que Cristo viene a arrebatar a la iglesia en medio de la O tribulación. sea que ellos mismos... Ellos mismos se pegan un guantazo. Ok, ¿vale? ya. Ellos mismos no saben lo que dicen. Eso por una parte. Y ahora, hablando de estas tres ramas, el mitribulacionalismo, ¿dónde se pasan para decir que la iglesia es arrebatada en medio de la gran tribulación? La base que ellos exponen siempre es la resurrección de los dos testigos. ¿Cómo pueden poner como base la resurrección de dos personas y que digan que la resurrección de dos personas sea la resurrección de toda la iglesia? No puede ser. Ese texto está hablando específicamente para las dos personas y habla de una resurrección. Los dos testigos resucitan y Dios se los lleva al cielo. Te digo porque habla de los dos olivos, del silvestre y del olivo. Sí, regular. lo comparan Entonces, como la iglesia. Lo comparan como la iglesia y como Israel. Entonces, ¿Y desde cuándo esos dos testigos hablan de la iglesia de Israel? Si siempre está hablando de los dos testigos que van a aparecer dentro no sé de dónde lo sacan. Segundo, como he dicho, no sé de dónde sacan que la iglesia se ha arrebatado en medio de la gran tribulación. Prácticamente no hay base bíblica para decir que se ha arrebatado en medio de la gran tribulación. No existe base bíblica. El único texto que dicen es este de los dos testigos. Otro texto no lo dicen. Y hablando de los que creen en el post-tribulacionalismo, solamente tienen un verso fuerte que se basan, malinterpretado. Y ese verso está en Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice, en cuanto a la venida del Señor, venida y, sí, hay algo más, y nuestra reunión con Él no será sin que antes haya venido la manifestación del hombre de pecado. Es decir, hablando de la manifestación del anticristo. Y de ahí nace el post-tribulacionalismo. ¿Por qué? Porque dicen, claro, el Señor no va a venir sin que antes aparezca el anticristo. Y nuestra reunión con el Señor no se da sin que antes aparezca el anticristo. Esa es la base que ellos tienen. La única base, ¿no? Es la única. Sí, es la única. Porque creer, a ver qué lógica vosotros encontráis. Creer en el post-tribulacionalista, es decir, creer que el Señor va a venir después de los 7 años de gran tribulación, quiere decir, número 1, que la iglesia pasa la gran tribulación. Número 2, que el Señor viene, se lleva a la iglesia, la transforma y a la misma vez que se la lleva, a esa misma vez la trae. Porque la iglesia viene con él. Por lo tanto, no puede ser en la segunda venida. Porque en la segunda venida aparece él con los santos. El capítulo 19 de Revelación. Exacto. Sí. Aparece con la iglesia. Por lo tanto, no puede ser que en la segunda venida sea el arrebatamiento. Tiene que ser antes de la Así es. segunda venida. Perfecto. Por lo tanto, no podemos ser post-tribulacionalistas. no tiene ciencia. Pues no tiene ciencia. Y que venga, se lleve a la iglesia y que luego la devuelva, pues no tiene ciencia. Ahora, ¿por qué creemos que la iglesia es pretribulacionalista? Primeramente, creemos en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque hay textos en la Biblia que lo demuestran. Como por ejemplo Juan capítulo 14, donde dice, y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Número 1. Número 2, Corintios capítulo 15, verso 50. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Tercer pasaje, segunda de Tesalonicenses capítulo 4, a partir del verso 10. No quiero que ignoréis como cuando erais gentiles, que os extraviaban hacia los ídolos mudos. Si Cristo murió, Él también resucitó, y un día traerá a los que durmieron en Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y noten ahora, y los muertos en Cristo resucitarán primero, número 1, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Este detalle es importante. Este es el 4.º versículo que habla del arrebatamiento. Seremos arrebatados en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando
de la venida del Señor oculta, que nadie lo va a ver. Sin embargo, la segunda venida, todo ojo lo verá. Por lo tanto, son dos venidas distintas. Tercer pasaje, y super mega ultra preus importante. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran en ella. Es decir, la prueba está partida en dos partes: tribulación y gran tribulación. Pero aquí no dice tribulación y gran tribulación, dice la hora de la prueba, porque los 7 años es la prueba. Los 7 años no es mitad y mitad, mitad es tribulación y gran tribulación. Pero el Señor dice tribulación y gran tribulación, dice la prueba, porque la prueba son los 7 años. Dice, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y si te va a guardar, quiere decir que no vas a estar en ella. No es que te guarda te guarda fuera. Porque si te guardase dentro, quiere decir que pasamos la gran tribulación. Pero te guarda dentro, te guarda fuera. Por lo tanto, no estamos en la tierra, estamos fuera. ¿Y dónde estamos? En el cielo. El arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Y otro detalle que es más importante, es también muy importante, es la diferencia que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Yo podría hablaros un mínimo de 20 diferencias, puede haber más, pero yo podría hablaros de un mínimo de 20. Por ejemplo, el arrebatamiento nadie lo ve, la segunda venida todo lo ve. En el arrebatamiento viene a por la iglesia, en la segunda venida viene con la iglesia. En el arrebatamiento se queda en el aire, en la segunda venida toca los pies en la tierra. Y así podríamos estar hablando de más de 20 diferencias. Por lo tanto, hay dos venidas, la venida oculta y la venida visible. Teníamos un problema, en el Antiguo Testamento estaba lleno de profecías que hablaba de la venida de Cristo, pero de dos venidas, del Mesías triunfante y del Mesías sufriente. El Mesías triunfante aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento. El Mesías sufriente empieza en Génesis 3:15, está en Salmos 22, está en el Salmo 126, Isaías 52 y otros muchos versículos que habla de la venida del Mesías sufriente. ¿Qué pasó? Que cuando vino Cristo, ellos no esperaban la venida del Mesías sufriente, esperaban la venida del Mesías triunfante. Al venir el Mesías sufriente, ¿qué hicieron? Que no lo recibieron, lo rechazaron. La iglesia de este tiempo estamos esperando dos venidas, la oculta y la visible. Hay mucha gente que solo está enfocado en ver la visible, la venida del Cristo triunfante, pero se olvida de que viene Cristo a llevarse a su iglesia. Por lo tanto, si viene Cristo a llevarse a su iglesia, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. Y último detalle, podríamos hablar de muchos más, último detalle. Capítulo 25 de Mateo. Encontramos una parábola que le llaman la parábola de las 10 vírgenes. Esa parábola no está hablando para la iglesia, está hablando para Israel. Y en esa parábola dice que las 10 vírgenes eran unas insensatas y otras prudentes. Las 10 esperaban. ¿A quién esperaban? ¿A quién? Al esposo, no al novio. Cuando duermen, dice que de la voz de la calle se oye una voz que dice despertar, viene el esposo. ¿Y cuando uno es esposo? Cuando se casa. Así es. Mientras no se casa no es esposo. Por lo tanto ya está casado. Cuando Cristo viene en la segunda venida viene casado. Okay. No viene como novio, viene como marido, viene con la esposa. Porque en el capítulo 19 encontramos la boda del Cordero. Y en el capítulo 19, a partir del verso 11, es la segunda venida. Por lo tanto, tiene que estar casado antes de la segunda venida. Por lo tanto, no podemos ser post-tribulacionalistas porque ya viene el esposo y no viene el novio. Así es, muy bien. Eso está bueno. Buenísimo. Bastante bueno. Una de las preguntas que también hay, y tiene que ver bastante con esto, porque hay muchas personas, y más que nada, porque
quieren acomodar la Biblia a su parecer y hablan diciendo de que la Biblia está contaminada o que la Biblia fue cambiada o que Es manipulada erróneo, es erróneo, o sí. que hay muchos errores. Estuvimos hablando hace un par de horas sobre Porque fue hecho por personas imperfectas, obviamente. No Ajá. puede ser perfecta. y hablan de que la Biblia tiene más de 22,000 errores o pasajes que son erróneos, o unos dicen 2,000, unos dicen 22,000. Entonces, ¿qué tan verdadera es la Biblia que hoy tenemos? El cañón que hoy tenemos, los 66 libros completos. Bueno, a mí me da mucha gracia oír a estas personas. Me dan gracia y me dan pena. Porque realmente la gente que está enseñando que la Biblia tiene errores, y errores tanta burrada como 22,000, o como 2,500, o como 3,000 y pico. A ver, primeramente, la Biblia es un milagro. Eso, si tú no lo crees, es que tú no crees en Dios. Tú no crees que la Biblia es palabra de Dios. Y la Biblia es un milagro de Dios. Creemos que la Biblia fue escrita en un periodo de 15 o 16 siglos por más de 40 escritores, escritores de distintas épocas. Desde el primer escritor, Job, el libro de Job, que es el libro más antiguo, hasta el último, que es el apóstol Juan, pasaron entre 15 y 16 siglos. Más de 40 escritores, y creemos que todos fueron inspirados por la misma persona. Es decir, el Espíritu Santo inspiró al escritor de Job y le dijo que escribiera ese libro. Según se cree, ese libro lo escribió Moisés. Y Moisés lo escribió porque él estuvo viviendo en la tierra donde vivió Job, y que allí le informaron de todas las experiencias que había vivido Job. Y Moisés escribió ese libro. Yo digo Moisés porque muchos teólogos consideran que ese libro lo escribió Moisés. Era contemporáneo. Exacto. Y creen que lo escribió él. Por lo tanto, el Espíritu Santo utilizó la historia de aquella época, Moisés la recibe y luego Moisés la plasma en un papel. Pero luego Moisés escribe Génesis. ¿Y cómo lo escribió? Porque era todo, en aquella época era oral. El Espíritu Santo le fue recordando todo lo que él quiso que él escribiera. Pero vamos al apóstol Juan. El apóstol Juan siguió la misma línea porque el espíritu que estuvo con Moisés es el mismo espíritu que estuvo con Juan. Amén. Y es el mismo espíritu que ha ido conservando la Biblia para que llegue a nuestras manos. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el que ha influido en crear esta Biblia, y ahora nosotros llegamos a creer que hay más de 2,000, voy a poner la parte más baja, 2,000 versículos equivocados, ya no puedo creer que la Biblia es un milagro de Dios, ni que la Biblia viene del Espíritu Santo. Bueno, es que son errores. No puedo creerlo. Lo máximo que yo he oído decir que hay un 2%, pero no de que se equivocaron, porque hay dos cosas importantes. Una son los conceptos y otra son las frases. Las frases pueden cambiar, porque por ejemplo, el hablar español de hace 6 siglos, del 1500, es imposible que se pueda comparar como el español de la actualidad. Cambian 20,000 frases. El idioma español tiene 18 idiomas. ¿Por qué? Porque en México se habla español, en Colombia se habla español, en Venezuela se habla español, en Perú se habla español, en Bolivia se habla español, en España se habla español. Es decir, que hay como 18 naciones que se habla español. Sin embargo, hay palabras en español que las dices en Bolivia y es un desastre. Y hay palabras que se dicen en México, que se dicen en España, y es un desastre, pero son españolas, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que han cambiado distintas palabras que connotan distintos conceptos. Por ejemplo, en los países centroamericanos, la palabra pena quiere decir vergüenza. Pero en España la palabra pena quiere decir tristeza. Por lo tanto, no es la misma palabra. Si dice un español en España, hermano, siento pena, todo el mundo entiende que siente tristeza. Pero si lo digo en México, la gente dice, tiene vergüenza.
Y yo no estoy diciendo que tengo vergüenza. Es la misma palabra, pero tiene un concepto diferente. Por lo tanto, hay palabras que se pueden cambiar, pero no el concepto se puede cambiar. Eso por una parte. Por ejemplo, cuando hablamos de la unión hipostática, la palabra unión hipostática, tú la dices hace 50 años, la gente dice, ¿qué te pasa en la boca? No lo entiende, que está hablando de la unidad entre el Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. La fusión de esas dos naturalezas se le llama la unión hipostática. Esa frase no existe en la Biblia, sin embargo hoy la decimos. Por lo tanto, las palabras cambian, eso por una parte. Por otra parte, eso de que hay tantos errores dicen que está en la Reina Valera. En la Reina Valera, es decir, que es un ataque contra la Reina Valera, donde dicen que esas frases no están en la Biblia, que en los originales no existen. Número uno, la persona que dice en los originales no existen es una persona totalmente que no sabe lo que dice, porque no existe ni un solo original. No hay ni un original, por lo tanto tú no puedes decir en el original no estaba. ¿Acaso tú tienes uno? Porque si tú tienes uno eres multimillonario, porque ese original no existe. No hay ningún pergamino original en existencia. Hay algún retamo. Un retamo es un trozo, pero no un pergamino. Si no existe ningún libro de la Biblia que esté entero. Dos, la frase correcta sería manuscritos más antiguos. Esa es la frase correcta. Ese versículo no aparece en el manuscrito más antiguo. ¿Es correcto? Hay versículos que no aparecen en manuscritos más antiguos, pero sí aparecen en manuscritos más modernos. No están en los antiguos, pero sí están en los más modernos. ¿Y esto por qué es? Por varias razones. Entre ellas, en aquella época, ustedes saben que Joacín mandó destruir los pergaminos del Antiguo Testamento. Y quemaron muchos. ¿Qué hicieron con aquellos pergaminos? Los metían en vasijas y los encerraban en las cuevas, vasijas de barro. Los encerraban en las cuevas. De ahí la frase que hoy conocemos como las cuevas del Qur'án. Yo he estado donde están las cuevas del Qur'án, allí en Jerusalén. Y las cuevas del Qur'án están enumeradas, la 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué 1, 2, 3 y 4? Pues el primer hallazgo, el segundo hallazgo, el tercer hallazgo y tal. ¿Qué pasa? Que se han encontrado esas tinajas de barro y dentro manuscritos antiguos. Le han mirado con el carbono 14 y ha dicho, esto es del siglo V, pues es el más antiguo. ¿Qué ha pasado? Que los manuscritos eran piel de animales. Entonces, dentro de las vasijas, en cueva, la humedad la tocaba los manuscritos. Al ser piel, había manuscritos que se pudrían. Y al pudrirse aparecían gusanos. Y gusanos que mordían el pergamino. Cuando ellos localizan aquellos pergaminos, lo abren. Y al abrirlo, encuentran el pergamino más antiguo, encuentran, por ejemplo, el libro de Isaías. Se quedan mirando y claro, dentro de todo lo que es Isaías, aquí hay un bocado que se ha comido el gusano. Entonces ese bocado, ahí no hay frase. Entonces, ¿qué hacen? Que han encontrado en la cueva número 4, han encontrado el mismo, estoy poniendo ejemplos, han encontrado otro manuscrito, pero que es del siglo VII. Y es el mismo pergamino que este. Entonces lo han abierto, pero allí está entero. Y ahí hay una frase, aquí hay una frase que en este no está. Entonces, ¿qué han hecho los masoréticos, las personas que conservan la palabra con toda la pureza? Y claro, yo tengo que creer que el Espíritu Santo está detrás de ellos. Porque el Espíritu Santo es el que conserva la Biblia. Entonces, han mirado, a ver, aquí esta frase, por ejemplo, vamos a poner un texto. Isaías 7:14. He aquí un niño, he aquí una mujer va a dar a luz un hijo, el cual se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ese texto no está. Pero aparece en el manuscrito del siglo VII. Y allí sí está. Y ahora empiezan a mirar. Este versículo que aquí no está, ¿rompe algún concepto de la palabra? No.
Porque ya desde la primera profecía de Génesis 3:15 dice que una mujer va a dar a luz y ¿quién va a dar a luz? Al Hijo de Dios. Así lo verificaron, sí. Por lo tanto, no rompe el concepto doctrinal. Y entonces han dicho, no, esto hay que ponerlo. Y han puesto en la Biblia, han puesto en el manuscrito número 7 ese versículo. Claro, la gente que lee el manuscrito de la cueva número 1 ve que no está, pero lo ve en la Biblia y dice, ese texto no está. No está en el pergamino más antiguo, pero sí está en el pergamino más moderno. Y el concepto del texto no rompe la esencia de la escritura. Por lo tanto, si no está en el más antiguo, está en el más moderno. ¿Y el concepto lo rompe? No. Porque no lo rompe, por lo tanto, es palabra de Dios. Amén. Entonces yo tengo que creer que la Biblia es un milagro de Dios y está conservada por el Espíritu Santo. Si yo creo que la Biblia tiene 2000 errores, ya no creo que es el libro de Dios, sino que es un libro manipulado por las personas, como la Biblia de los Testigos de Jehová, que sí está manipulada por las personas, porque no solo han sacado textos, sino que han roto conceptos de la palabra. Y como han roto conceptos de la palabra, el propio Vaticano le ha prohibido llamarle Santa Biblia. Por eso le llaman la Biblia del Nuevo Mundo. Bueno, hay que ver también que en cada traducción también se pierde algo de la lengua o se pierde algo del original, pero en el contexto sí todavía tiene la esencia del contexto queda ahí. La esencia del concepto, eso es lo importante. Como yo he dicho, no existe original. La frase original no podemos decir porque no existe. Entonces hay que decir pergaminos más antiguos, sí. Los manuscritos más antiguos. Esa es la frase correcta. Es que en el código siniático este versículo no estaba. Bueno, no estaría en el siniático, pero está en el otro. Sí, vale. Y ese concepto, ese texto que está en el otro, ¿rompe la doctrina? No, pues entonces es válido. Entonces es válido. ¿Vale? Lo más recientes fueron los que se encontraron en el Mar Muerto, ¿no? Claro, el Mar Muerto se encontraron mucho. Es que las cuevas del Corán están al lado del Mar Muerto. Están al lado del Mar Muerto. Con todo y eso, deciros que hoy escuchaba una aberración bíblica. Pero claro, utilizaban, que ahora vamos a hablar de los idiomas, utilizan un idioma. Dice, es que la palabra fruto que comió Eva no era una manzana ni una pera. Pues lo que pasa es que Eva se encontró con la serpiente y el fruto prohibido era que durmió con ella y tuvo el primer hijo, Caín. Y Caín es hijo del diablo, dice la Biblia. Por lo tanto, ese era el fruto prohibido, que se acostó con ella. Fijaos qué aberración cuando la Biblia dice, y Adán conoció a su mujer, la cual dio a luz a Caín. Por lo tanto, Caín no era hijo de la serpiente, era hijo de Adán. ¿Y cómo la gente se atreve a poner? Aquí lo tengo el vídeo, está ahí. En una religión basado solo en una doctrina. En Estados Unidos, serpency lo llaman. Claro. La semilla de la serpiente. Exacto. Sí. La simiente de la serpiente, claro. Sí. Pero fijaos vosotros qué aberración bíblica, ¿no? En cuanto a los idiomas, bien, como he dicho antes, los idiomas van cambiando, el mismo español va cambiando, el hebreo, aunque es una lengua que ya, el hebreo antiguo, el koine, es una lengua antigua que ya no existe, está muerta, pero eso no quiere decir que no existe, porque hay personas que han estudiado el koine y conocen bien y saben que esas frases están dentro de la palabra. Cuando tú quieres interpretar la Biblia en el hebreo moderno, te quedas corto. Y ahí es donde está la equivocación, que tú intentas interpretar el hebreo aquel con el hebreo de hoy. Yo recuerdo que estuve en una iglesia predicando y yo no suelo hablar de griego, pero dije 2 palabras griegas. Y en la iglesia había un griego. Ajá. Y me cogió, hermano, qué palabra, qué mensaje, Dios te bendiga. Y yo, gracias, hermano, gracias. ¿Te puedo decir algo, hermano? Digo, claro, pues has dicho 2 palabras griegas. Digo, bueno, sí, es que yo soy griego y te has equivocado. Wow. Y yo digo, hombre, hermano, gracias, gracias. Sí, porque la palabra que tú has dicho griega no es eso, es esto y esto y esto. Digo, ¿y de qué griego tú me hablas? Pues del griego. Digo, digo, tú has estudiado griego, pues yo soy griego. Y en la escuela nos enseñan el griego. Digo, claro, y a ti te enseñan el griego del siglo XXI. Pero yo estoy hablando del griego del primer siglo. Que no es el mismo que tú tienes. Y me sigo pensando ahí.
vale. Digo, claro, hermano, yo no te hablo del griego de hoy, te hablo del griego de hace 2000 años. Y en el griego de hace 2000 años esta palabra era lo que acabo de decir. Se quedó así y me pidió perdón. No pudieron corregir al abuelo. No me pudieron corregir. Podemos hacer una pregunta más importante. ¿Qué habíamos dicho? Que la gente cree que hay muchos errores, ¿no? Ajá. ¿Cómo sabemos que esta palabra es inspirada del Señor? Que esta palabra que predicamos, ¿cómo sabemos que es palabra directamente del Señor? ¿Qué es la prueba de eso? Hay 20.000 fórmulas que manifiestan que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, los años de diferencia entre un libro y otro. Número 2, que todos los hombres en 16 siglos que hablen de una sola cosa en la misma línea y con la misma dirección, es imposible que se consiga si no hay una persona presente que pueda explicar y pueda inducir a que digan esa frase. Y claro, la persona que está es el Espíritu Santo. Por eso la Biblia tiene 3 cosas: inspiración, revelación e iluminación. Inspiración, porque es la misma persona que inspiró a Moisés y al apóstol Juan, y así seguido a los 40 o más escritores. La misma persona, el Espíritu Santo. ¿Por qué es revelación? Porque hubieron cosas que no se conocían, que se hablaba del futuro o se hablaba del pasado. Entonces, la persona que lo decía no podía decirlo si no era una revelación. Y número 3, iluminación, porque cuando yo hablo la Biblia y la leo, la persona que la inspiró es la que a mí, esa misma persona está conmigo y es la que me ilumina para que yo interprete la Biblia que estoy leyendo. Por eso el Espíritu Santo me ilumina. Eso es como decir, ¿quién puede saber mejor mi historia mejor que yo? Nadie. Si yo viviese 3000 años y yo a este le cuento mi historia, seguro que a esta persona de 3000 años después yo le contaré lo mismo. Pero si en vez de ser yo son mis descendientes, seguro que cuando llega esta persona no es nada de lo que yo he dicho. Pero como yo soy el que se lo dice a este, a este, a este, a este y a este, todos van a hablar de la misma idea. Por eso creemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu, porque todos hablaron la misma palabra. Y también lo profético, pastor. Claro, lo profético, claro, la revelación, eso es la profecía, la revelación. Entonces, es la misma persona que lo revela, la misma persona que lo inspira, la misma persona que lo revela y la misma persona que nos ilumina. Por ejemplo, yo leo y digo, Señor, yo no entiendo esto, y el Espíritu Santo dice, mira, pues esto fue así, porque yo lo dije de esta forma, de esta y de esta y de esta. Como Él es el que lo escribe, Él es el que me ilumina. Entonces no puedo equivocarme. Entonces tengo que creer que es Dios quien estará detrás de todo esto. Bueno, bueno, hablando sobre el mismo tema, podemos hacer con la última pregunta que tenemos. Hablando de la Biblia y de la palabra, trayendo el tema del Islam, porque en parte el Islam también tiene una parte de lo que es la Biblia y tiene una parte de su Corán, pero hablando del Islam, ¿el Dios de los islámicos es el mismo Dios de nosotros? Cuando hablamos de Dios, automáticamente, si tú hablas con un islámico de Dios, te va a decir que es el mismo. Por supuesto que es el mismo. Ellos siempre dicen sí. Lo que la doctrina no es la misma. Es el mismo, pero no es la misma doctrina. Tú hablas con un testigo de Jehová y te dice que él cree en Dios. ¿Y en qué Dios? En el Dios de la Escritura, de la Biblia. Y yo creo en el mismo Dios. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia? Porque no es el Dios, es la doctrina. Las enseñanzas es lo que cambian. Por lo tanto, el Dios puede ser el mismo, pero las enseñanzas son diferentes. Nosotros nos basamos en la Biblia. Realmente, los musulmanes creen en el Corán y creen también en la Biblia, en el Pentateuco. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre que le llaman ellos, pero que es el Pentateuco. Son los 5 libros de Moisés. Ellos creen en la Torah, en los escritos y en los profetas. Por lo tanto, esos 3 es el Antiguo Testamento.
Ellos creen en la Torá, que son el Pentateuco, ellos creen en los escritos y creen en los profetas. Los escritos, que son los libros de historia, el libro de Josué, y los profetas, ¿cuáles son? El Tanaj, ¿no? El Tanaj. También puede ser el Tanaj, pero el Tanaj tiene muchas cosas Sí, sí. agregas como el Corán. El Corán es totalmente diferente a la Biblia. Sin embargo, lo relacionan con la Biblia, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Yo tengo el Corán y lo he leído, y no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, ellos creen en los escritos, en los profetas, lo que dijo Jesús. Cuando habló en el capítulo 5, habló de los profetas, de los escritos y de los salmos. Y eso es lo que ellos creen en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, creen en la misma Biblia que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Los conceptos, la doctrina, las enseñanzas que ellos dan, que van diferentes a los nuestros. Ellos creen en una ley, nosotros creemos en una gracia. Ellos practican una ley, nosotros practicamos la gracia. Entonces, ahí hablamos del mismo Dios, pero hablamos de doctrinas diferentes. Y esa es la diferencia. Yo entre tengo ellos una y pregunta nosotros. o sea, con la calle, con el Rujimpe que debut, ¿está Rujimpe con el mismo modelo que Rujimpe también? Ellos constantemente están orando. ¿Cuántas veces son? 3 Tres veces al día. Tres veces. Eso está en la ley. Y, Eso está en la ley. y Pero no, están orando a Jehová. constantemente. O sea, de la Y- Sunelco de Rujimos. Claro, ellos están orando a Dios. Pero resulta que las enseñanzas que ellos reciben van en contra de lo que hoy conocemos como la gracia. Ellos se rigen por la ley. La ley. Y la ley les obliga a orar 3 veces a la semana, al día. 3 veces. Ellos oran 3 veces al día. Ellos ayunan no sé cuántas veces al mes. Ellos intentan hacer, pero tú no verás que hacen sacrificio. Mm. No Es hacen por la ley sacrificio. solamente. Sí, ellos se rigen por los mandamientos, algunos los cumplen, otros los no, y otros lo hacen por ¿cómo se dice? Por un sistema de vida que ellos tienen. Ellos tienen un sistema de vida que está guiado por las creencias de ellos. Entonces, ellos siguen las creencias y ese sistema de creencias les ha creado un sistema de vida. Nosotros no. Nosotros nuestras creencias las hemos metido en nuestro sistema de vida e intentamos quitar lo que a Dios no le agrada y dejar lo que a Él le agrada. Ellos no, ellos viven, claro, recuerda, los judíos, vamos a hablar de los judíos, era el pueblo de Dios. Mm. Las leyes, ¿quién se las dio? Dios. Dios. El sistema de vida, ¿quién se los dio? Dios. Dios. En los 613 decretos estaban el sistema de vida de personas, de madres, de hijos, de maridos, de cómo trabajar, de cómo no trabajar, qué hacer, qué comer, qué no comer. Era un sistema de vida. Por lo tanto, los judíos nacen dentro de un sistema de vida teocrático. ¿Cuál fue el problema de ellos? Que lo hicieron ya como sistema de vida y no como un encuentro personal con Dios. Una religión, no una relación. Claro, porque si hubieran tenido una relación con Dios, no hubieran contaminado las ofrendas. Entonces, ese no es obediencia. Eso no es obediencia, claro, porque Dios te decía, tráeme el cordero pero limpio. Y yo decía, bueno, tráeme el cordero pero aunque sea ciego. Okay. No se va a dar cuenta, Mm. porque no había un encuentro personal, sino un sistema de vida. Es como un niño que nace en la cárcel. Para él está libre. Mm. ¿Por qué? Por eso la libertad. Porque no conoce la libertad. Wow. Entonces vive en un sistema en la cárcel que para él es su vida. Entonces para él no se siente preso, él se siente libre. Porque es la forma que ha nacido, crece y que ahí Se está sentiría viviendo. mal si está fuera de... Exacto. Ajá. Los judíos nacen con un sistema y viven bajo ese sistema. Entonces para ellos es una vida normal, pero no hay una relación con Dios, sino con el sistema. Pues dentro de los musulmanes, dentro del Islam, pues es lo mismo. Nacen con un sistema, intentan vivir en un sistema y dentro de ese sistema nace la malformación, que son los que intentan morir, matar, hacer asesinatos. Eso no dice la religión de ellos, pero ellos lo que han hecho es deformar el sistema y lo han cambiado. Pero realmente Dios es el mismo, era el mismo. Pero ellos no es que no estén hablando del mismo Dios, sino que tienen una evidencia que les ha dado la espalda a ese Dios que realmente tenían que estar sirviendo. Tienen un concepto muy diferente de lo que es Dios. Exacto.
Yo ahora cuando estuve en Jerusalén les pregunté a varios judíos. A uno le pregunté, ¿quién es Jesús para ti? Y me dijeron literalmente nadie. Le pregunté a otros, ¿quién es Jesús para ti? Un hombre más. Sin embargo, viven de él. Porque todo Jerusalén lo veréis el día que vayáis. Todo es comercio de Jesús. Crucecitas, anillitos, todo comercio de él, cristiano, sí. todo. Para entrar a un sitio y ver dónde Jesús nació hay que pagar, para andar por una calle hay que pagar. Si vivís de Jesús, pero Jesús no es nadie. Wow. Wow. Han cambiado. Están ciegos. Están ciegos totalmente. Pues bueno, yo pienso que esa fue una de las últimas preguntas. Sí. Gracias, abuelo, por estar con Gracias. nosotros. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros. Y lógico, siempre que vengas estás invitado a Aleluya. estar con nosotros. Y le damos gracias también al público que está con nosotros, que está viendo este programa. Y bendiciones para todos los que nos oyeron hoy. Y esperemos para el segundo capítulo, el segundo episodio. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Yo Amén. pienso que he intentado explicar cada una de las preguntas en algo muy rápido, pero he intentado explicarlo lo mejor. Son temas Es decir, grandes, sí. se habrá quedado alguna laguna suelta, se habrá creado alguna pregunta, pero el tiempo nos limita. Que Dios os bendiga a todos. Bendiciones.